Dice Agustín Paniker en la introducción de su libro El viaje de Shitala, o El sueño de Shitala, que este libro es un peregrinaje que comienza con una serie de pensamientos y relatos de corte intimista sobre la espiritualidad y la forma en que algunos hoy la vivimos. Y por ese camino nos gustaría que transcurriera el programa de hoy, reflexionando sobre la espiritualidad y su relación con el bienestar, conversando sobre el diálogo entre ciencia y espiritualidad, que ya ha sido protagonista en algunos de nuestros programas anteriores, con Juan Vicente Luciano, con Perla Kaliman, con Concha Pinós, con Fina Mauri, entre otros, y que también es algo muy cercano a nuestro invitado de hoy, Agustín Paniker, director de la editorial Kairos. La palabra Kairos deriva del griego, cuyo significado literal es momento adecuado u oportuno para hacer algo. Se refiere al concepto de tiempo cualitativo frente a cronos, que se refiere o se referiría al tiempo cuantitativo. Hoy nos gustaría hablar de este tiempo, de Kairos, cuando se convierte en escritura o lectura y nos sirve para alimentar el alma, para crear causas y condiciones que contribuyan a aliviar el dolor y a mejorar el bienestar. Como decía Isócrates, un orador y político del siglo V a.C., las personas educadas son aquellas que manejan bien las circunstancias que enfrentan día a día, que poseen el juicio que es preciso en ocasiones especiales o reuniones que puedan surgir y rara vez pierden el curso oportuno de la acción. Empezamos un nuevo programa con plena conciencia. Saludos a nuestra querida audiencia, bienvenidos, bienvenidas un lunes más para abrir nuestra mente y alimentar el alma hoy con el menú que hemos preparado. Un programa que no sería posible, por cierto, sin nuestro equipo. Blanca Alagón. Buenos días, Blanca, desde las ondas. Hola, buenas. Monse, detrás del ordenador, preparando vídeos, todo el tema de imagen. Como no, Sirius Abadía, los mandos en la sala de control técnico. Y un recuerdo desde aquí para Rudolf Hembrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto para comunicar y trasladar valores a través de la comunicación. Y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con plena conciencia, online desde Radio Construyendo Relaciones. Recordad que podéis seguirnos en directo a través de nuestra aplicación Radio Construyendo Relaciones o a través de la web de la propia emisora construyendorelaciones.com, también a través de su canal YouTube. También podéis escuchar tanto en directo como después a través de los podcasts los programas en nuestra web complenaconciencia.com. Hoy hemos seleccionado unos ingredientes para cuidar de nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean, que nos gustaría que tuviera un sabor especial, un sabor como si fuera este sabor que transmiten las letras, ¿no? Para hablar de estos libros que alimentan el alma. Y siguiendo con este símil que no sé por qué me salido de la cocina, para poder cocinar adecuadamente estos ingredientes, pues tenemos hoy a un chef único en este aspecto y muy especial, una persona que encarna precisamente esta pasión, ¿no? por la edición y por la escritura, que es Agustín Paniker. Agustín, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y a ver si nos sale bien este arrocito. Bueno, yo creo que con Agustín, que es un hombre muy habituado también a los medios, pues va a ser fácil. Es un hombre que facilita muchísimo la comunicación. Como hacemos siempre, un pequeño perfil de Agustín Paniker. Él es director de la editorial Kairos, en la cual trabaja desde 1979. Ha sido codirector del programa radiofónico La Hora de la Ciencia y también de la revista Ser Uno Mismo. Por tanto, la experiencia no es solo en editorial Kairos. Pero tiene una faceta muy importante y que él
y a la que él tiene también mucho cariño, que es la de escritor, ¿no? Y de la que hablaremos. Y entre otros libros, pues ha publicado El Jainismo, Historia de Sociedad, Filosofía y Práctica, Índica, Los Sikhs, El Sueño de Shitala, La Sociedad de Castas, y hay un proyecto en ciernes del que hablaremos durante el programa. Es profesor en el Máster de Religiones y Sociedades en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y ha sido profesor en el Máster de Historia de las Religiones en la Autónoma y en la Central de Barcelona. Agustín, un poco para empezar, y he hecho referencia al significado de la palabra Kairós. ¿Qué es Editorial Kairós hoy, no? Y quizá también puedes trazar un recorrido. Sí, bueno, es una editorial, por un lado, independiente, que hoy día en el mundo editorial ya no es tan frecuente, no pertenecemos a ningún gran grupo de estos que se van comiendo a todas las pequeñas o medianas editoriales. También lo somos independiente ideológicamente, o políticamente, o espiritualmente. Estamos abiertos a todo lo que nos parezca interesante. En el mundo de la no ficción, solo hacemos libros de ensayo, de muchos textos en psicología, en espiritualidad, en filosofía, en ciencia, meditación, libros prácticos. Y como tenemos una trayectoria ya larga, hace poco cumplimos 50 años, en el 15, o sea, tenemos 53 años, bueno, pues tenemos un cierto prestigio que nos hemos ido ganando este año. Yo sigo publicando poco, relativamente poco, 30 y pico novedades al año, que no son muchas, y de esta manera las podemos cuidar un poco más, y en cambio es una editorial de fondo, vamos reimprimiendo mucho los libros, cosa que hoy en día en el sector editorial no gusta tanto, que se busca más el pelotazo. Yo no, yo prefiero el libro que tenga un contenido y que pueda durar. Sí, es verdad que hay una selección por tu parte, por vuestra parte, pero al mismo tiempo es innegable que en algunos de los segmentos, digamos, o de los ámbitos, como puede ser particularmente me interesa mucho el de ciencia y espiritualidad, o también el de psicología, bueno, estáis consiguiendo pues primeras plumas, digamos, ¿no? Sin duda hace 2 años ya con la reedición, de hecho, de Vivir con Plenitud las crisis de Jon Kabat-Zinn. Sí, es un libro importante. Es un libro importante, es un poco un libro de cabecera. Sí. Y además creo que hicisteis un esfuerzo importante, ¿no? Porque vino por primera vez Jon Kabat-Zinn. Explícanos un poco cómo viviste aquella experiencia. Sí. Bueno, es que a ver, yo podemos tener libros importantes porque yo todavía soy un poco a la antigua. Edito aquello que me interesa. Entonces, claro, en tu círculo de intereses, pues si hay un editor que le interesan unas temáticas, está un poco más al día que la competencia. Yo Kabat-Zinn lo publiqué en el 2004, cuando aquí nadie sabía quién era este señor. ¿Por qué? Porque ya me interesaba, porque yo ya publicaba libros sobre las temáticas, y luego pues he tenido la suerte de que se ha hecho muy conocido el movimiento mindfulness, de alguna manera, que la padrina pues ahora es muy popular, evidentemente, y lo que nos permitió traerlo hace un par de años con ocasión del 25 aniversario de la primera edición en inglés de su libro, y que él lo revisó, lo cambió, lo modificó, y dijimos, bueno, pues también lo hacemos y aprovechamos, lo invitamos, y él tuvo la gentileza de venir. Se estuvo 10 días en España, lo cual es muchísimo tiempo. Hizo conferencias en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, hizo retiros en el Escorial, visitó a todo el mundo. Es una persona muy implicada. Y yo lo tengo que confesar aquí, que publico a muchos autores, algunos muy interesantes, y luego uno tiene una gran decepción cuando los conoce en persona, porque a veces, no voy a decir nombres, pero me ha chocado más de uno. Con el caso de Kabat-Zinn fue todo lo contrario. Este hombre es coherente con lo que publica, con lo que escribe, lo cual es muy, muy de agradecer. Coincido contigo. Tuve oportunidad de estar en el retiro del Escorial.
Y para mí fue una experiencia doblemente interesante por el retiro en sí y por la proximidad en todo momento que marcó John, ¿no? Como anécdota, porque el año pasado, conversando con una persona, supe que ella, que estaba trabajando en aquel momento, en el 2004 o 2003, quizá, en una editorial aquí en Cataluña, tuvo la opción de publicar el Vivir, luego te digo, porque ahora no está en el mundo editorial, sí. Porque igual te sorprenderá. Tuvo la oportunidad, lo presentó, ella era directora y socia en aquel momento en esta editorial, pero como bien has dicho, en aquel momento ni Jon Kabat-Zinn ni Mindfulness era un tema mainstream, ¿no? Sí, que decimos sí. A veces de primera línea y no lo consideraron. Sí, a mí me llegó por un chivatazo de primera mano. Yo a Kabat-Zinn ya lo había publicado en algún libro colectivo, en el cual él participaba con algún artículo, por lo tanto no era una persona totalmente desconocida, ni muchísimo menos. Pero un autor mío, norteamericano, íntimo de Kabat-Zinn, muy importante, en aquellos momentos, a principios de los 2000, el más importante para Editorial Kairos, que era Daniel Goleman, que yo le había publicado Inteligencia Emocional, que fue el gran éxito que tuvo y que sigue siendo el número 1 libro en ventas de Kairos en su historia. Daniel Goleman me escribió, tenemos buen contacto, me escribió un correo electrónico en el 2003. Oye, yo tengo un amigo que ha publicado un libro, se llama Jon Kabat-Zinn, es Full Catastrophe Living, que es vivir con plenitud las crisis. ¿Por qué no te lo miras? ¿Por qué no le echas un vistazo? Y estaría bien publicarlo en castellano. Y me lo envió. Y me lo miré, y aunque era un libro muy grueso, porque es un libro bastante largo, me interesó muchísimo, porque es precisamente ese puente entre ciencia y espiritualidad que es un poco el sello de Kairos, estos puentes, estos diálogos entre disciplinas o mundos aparentemente a la greña, que están peleados y en cambio que no tienen por qué estarlo. Y ese encuentro entre la meditación y la medicina en su caso y la ciencia me pareció muy interesante, y viniendo con el aval de Daniel Goleman, pues dije, pues venga, publiquémoslo, sin yo inicialmente demasiadas esperanzas. Esto pasa mucho en el mundo del libro. Luego, con los años antes, ya 3 o 4 años más tarde, ya vi y ya era muy consciente de que tenía algo mucho más importante que habíamos publicado ya. Y yo ya empezaba a hablar a los libreros y a una serie de personas y al distribuidor, y le digo, acordaos de esta palabra, mindfulness. Me decían, ¿mind qué? Yo digo, acordaos. Sí, que esto va a ser muy popular. Y me debían mirar pensando, típico editor, entusiasmado con su idea, que no sabe que esto no va a durar ni 2 días. Pues no, en ese caso ese entusiasmo estaba bien justificado, porque hoy en día es muy popular. Es muy popular, además, claro, hablamos, decías, ¿no?, que entraba de lleno la temática de este libro de Jon Kabat-Zinn en una de los sellos, ¿no?, de las raíces de Editorial Kairos, que es este diálogo, este puente entre ciencia y espiritualidad, ciencia y meditación, también, donde totalmente. ahora, gracias a la investigación los resultados de la investigación que se ha realizado en los últimos, digamos, 15, 20 años, pues aparece además mucha información, ¿no? Y ahí supongo que estáis... Sí. Este sello ya lo imprimió mi padre, que fundó la editorial. Además él es fue ingeniero y filósofo, por lo tanto reunía en sí mismo estas dos, la parte científica y la parte más espiritual, porque es un filósofo en la línea claramente mística. Y que Salvador Paniker, él fundó la editorial en el 65 y ya imprimió este estilo, ¿no? Y esta orientación de la editorial, y yo sí tengo algún mérito, que no tengo ninguno, ha sabido precisamente saber mantener, no traicionar
esos orígenes y ese estilo porque a veces cuando vienen nuevas generaciones lo quieren cambiar todo para marcar su territorio. Yo nunca sentí esa idea, más bien me reconozco igualmente mucho en este puente entre ciencia, espiritualidad, Oriente y Occidente. Eso los Panikkers lo tenemos en la propia biología, entre una dimensión más introspectiva, más femenina, si se quiere llamar, aunque a mí no me gustan mucho estas etiquetas, y otra más yang, más activa, más masculina, más racional, porque no tienen por qué estar, todos las tenemos integradas de una manera o de otra. Pues los libros también pueden trazar esos diálogos, ¿no? Esas convergencias. Sí, porque además una de las cosas que me gusta y me atrae de este enfoque, ¿no?, que estás hablando, y cuando he escuchado algunas de las entrevistas, ¿no?, o incluso por la temática de los libros y algunas de tus afirmaciones, hay siempre, a pesar de este conocimiento profundo de la India, ¿no?, como comentábamos también antes de empezar el programa, hay siempre una visión como holística, ¿no?, como integradora. Es decir, tenemos esta tendencia a pensar en esta dualidad Oriente-Occidente, sí, cuando en realidad es más, sí, una visión nuestra que no que exista per se, ¿no? Totalmente, son metáforas, entonces asociamos a Oriente con lo espiritual, con la sabiduría, con cierto quietismo. Bueno, no es gratuito, es decir, hay tradiciones muy potentes, y asociamos a Occidente con la racionalidad, las libertades, la igualdad, pero podemos invertir los valores. Eso los románticos asociaban a Occidente precisamente con el materialismo, con el colonialismo, con el despotismo, por lo tanto son constructos políticos, ideológicos, en último término, porque todos tenemos nuestro Oriente y nuestro Occidente internamente. Entonces no hace falta irse al Tíbet o a la India o a Tailandia para meditar, aunque es cierto que allí uno puede encontrar contextos muy favorables, y la sociedad lo tiene bien visto, pero no es necesario. Uno puede profundizar en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires, en Nueva York, en cualquier lado. Sí, seguramente también encontraríamos contextos más contemplativos, si me permites la expresión, en el propio Occidente, entre comillas. Es decir, también hay espacios importantes de espiritualidad dentro de las tradiciones que habitualmente se llaman abrahámicas o monoteístas, sí, ¿no? Dentro del cristianismo, las tradiciones, ¿no?, contemplativas, sobre todo muchísimo en el cristianismo ortodoxo, por ejemplo, el hesychasmo es muy, muy, muy potente, y ha sido muy cultivado, y en cambio las tradiciones asiáticas, hinduismo y budismo, que asociamos, y no gratuitamente, insisto, con la meditación y el yoga y la contemplación, también tiene tradiciones muy dinámicas, muy activas, mucho menos introspectivas de lo que nos parece aquí. Sí, y que, como apuntaba también Javier García Campayo en la presentación de estos dos últimos libros, porque presentó dos libros a la vez. Sí, de Kairos. De Kairos, ¿no? ¿Qué sabemos del mindfulness? Era uno, y El guerrero atento era otro, en dos colecciones distintas, diríamos, pero comentaba esto de que en realidad la idea que tenemos aquí de que de que en Oriente se ha meditado siempre y que la meditación es algo intrínseco, es algo que se ha popularizado también en Occidente, en parte gracias, entre comillas, al propio colonialismo, ¿no? Totalmente. De hecho, incluso la tradición que ha hecho de la meditación casi su bandera y le ha dado una centralidad que no tienen otras tradiciones, que es el budismo. Incluso dentro del budismo, la meditación ha sido muchísimo menos practicada de lo que solemos pensar. Evidentemente era algo muy importante para el Buda histórico, y quizás en las primeras generaciones de monjes, cuando era un movimiento estrictamente soteriológico, que era un camino de liberación para los que renunciaban al mundo, para los que luego hemos llamado monjes y monjas. Entonces la meditación probablemente era bastante central, pero luego, no mucho después, me temo, la meditación
meditación quedó restringida a círculos eremíticos y monásticos muy estrechos. Monjes que se retiraban en Sri Lanka o en Tailandia o en el Tíbet a una caverna, a un bosque, que tenían cierto prestigio, siempre lo han tenido, pero la inmensa mayoría, por ya no hablar de los laicos, pero la inmensa mayoría de monjes budistas de todo Asia durante siglos no ha meditado. La meditación era un ejercicio ritual. Incluso en el Japón, cuando el monje zen se sienta en zazen y parece que está horas, es un ejercicio, es una liturgia. Él se sienta y reactualiza lo que hacen los budas. Por lo tanto, no se sienta para alcanzar nada, porque no hay camino que recorrer, sino que se sienta porque eso es lo que manifiestan los budas cuando han realizado la budeidad. Por lo tanto, es un ejercicio evidentemente es un ejercicio meditativo, pero con un importante componente ritual. Durante muchos siglos, y sobre todo durante los últimos 6 siglos, los monjes budistas asiáticos de casi todas las tradiciones han estado más preocupados en el ritual, en los sacramentos, en mantener la tradición, en enseñar el Dharma, en propagar el Dharma, que no en cultivar la meditación para sí mismos, lo cual no los deslegitima para nada. En los últimos 100 años, con una cierta apertura de la meditación, sobre todo en Birmania, y luego en Tailandia, y luego en otros países, pero se inicia en Birmania, se da una cierta laicización de la meditación a través de una serie de maestros muy importantes, y entonces empieza a popularizarse en sectores no monásticos, que es ahí donde los occidentales lo aprenden en los años 60, en los años 70, y entonces lo llevan a Occidente, donde transmigra bajo diferentes formas, una de ellas el mindfulness, ¿no? Efectivamente, porque es una, pero la meditación tiene, digamos, claro, muchas caras, y incluso a veces comentando con mi hijo, quien conoces, sí, ¿no? Y que es un gran experto en Pali. Claro, la palabra meditación como tal tampoco es bhavana, que significa cultivar, y entonces hay vipassana bhavana, hay shamatha bhavana, el cultivo de la tranquilidad, el cultivo de la visión lúcida, y se utilizan distintas técnicas, distintas herramientas. Una de ellas, muy importante, no hay que negar, lo que se llama sati en Pali, que es la que solemos traducir por mindfulness, ligada al mundo de vipassana, de la meditación vipassana, pero que es una palabra que ni siquiera aparece en el canon Pali, en los textos más antiguos. Es un desarrollo posterior. Como es lógico, todas las tradiciones vivas se han desarrollado, ¿no? Y además, al hilo de lo que decías, porque claro, hemos traducido la palabra bhikkhu como monje, sí, con esta acepción, con esta acepción como más moderna, cuando en realidad el sentido es de aquel que está el que está pidiendo, ¿no? Claro. Y que además el propio Buda histórico no está recluido, está moviéndose con multitud de todas las tradiciones renunciantes de la antigua India, que son básicamente el jainismo y el budismo, pero luego dentro de las corrientes que luego llamaremos hinduismo también habían renunciantes. Son gente que se pasan el día peregrinando, a lo mejor están 3 días o se pasaban en un lugar, luego en otro, y viven de la limosna, que le dan los laicos o quien esté. En la India antigua se consideraba, y se sigue considerando, que dar limosna a un hombre o a una mujer santos, eso reporta mérito kármico para el dador, no para el receptor de la limosna. Por lo tanto, podían dar incluso a monjes, a ascetas, a mendicantes, a renunciantes de distintas orientaciones, no necesariamente de la suya, porque el dador recibe ese mérito. En aquellos tiempos antiguos, esos renunciantes, que como tú muy bien decías, mal traducimos por monjes, no eran sedentarios. Se sedentarizaban 3 o 4 meses al año, cuando en la India llueve un montón y los caminos son intransitables. Muchas de estas corrientes, además, tienen el voto de la no violencia, de la ahimsa,
religiosa, especialmente con todos los animales. No, eso no quiere decir solo que sean vegetarianos, sino que miran de no herirlos. No solo los jainistas, los budistas antiguos también. De ahí que en esos meses se sedentaricen. ¿Qué ocurre? Que algunas tradiciones, sobre todo el budismo, luego hizo de estos periodos sedentarios la forma natural de vida, pero no para todos los monjes ni durante todas las épocas. Entonces sí se parece más al monje cristiano que conocemos, que por cierto está muy influido por las tradiciones renunciatorias o monásticas de la India, que son las primeras. Y claro, a mí me apasiona este tema, pero quizá a algún oyente puede pensar, todo esto que es tan interesante, espiritualidad, bueno, hemos hecho una referencia a la ciencia, pero evidentemente hoy no somos científicos los que estamos aquí. Pero, ¿y esto, Agustín, qué puede tener que ver o qué tiene que ver con el bienestar de las personas, ¿no? Y qué papel juega el bienestar? Y te voy a hacer un reto doble, ¿no? Uh-huh. Para Cairós como editorial y para Agustín Paniker como escritor a la hora de afrontar las temáticas de sus libros. Sí, hombre, estamos todos embarcados de una manera o de otra, algunos con más conciencia, otros con menos, pero en la búsqueda de ese bienestar, o de esa felicidad, o de esa libertad, o liberación, si queremos. Ahí cada uno escogerá la metáfora que más le guste, pero digamos, los objetivos son similares, estamos dentro del mismo longitud de onda. Y ese es el motor que hay detrás de Cairós, publicar libros que ayuden, que faciliten, que amplifiquen diferentes caminos, diferentes vías o formas de entender esa búsqueda y ese camino para el bienestar o para la felicidad o la sabiduría o como queráramos llamarles. Son libros los que hacemos, que no son libros de recetas, no son, cada uno tiene que encontrar a veces me dicen, oiga, ¿y cómo consigo? Pues ya lo encontrará usted. Ahí tiene una serie de elementos, pueden ser algunos más tradicionales dentro de las tradiciones de sabiduría, pues como el budismo que hablábamos, o el cristianismo u otros ismos, pero pueden ser más seculares, más laicas, como cuando hablábamos del mindfulness, que es una cierta secularización de todo eso, o puede ser uno, pues, yo lo hablo en el libro que mencionabas, a nivel ya más personal mío, el del sueño de Shitala, que es más intimista, ¿no? Más intimista, exactamente. Y yo, pues, mi manera de reconectar con ese bienestar, con esa sabiduría o con ese oído místico que todos tenemos es a través del arte. En mi caso es la música, claramente. Otro puede ser la poesía, o puede ser la danza, o puede ser la pintura. Son caminos seculares de espiritualidad, claramente. No necesariamente marcados en una tradición filosófica o religiosa determinada, sino que hoy en día hay mucha gente que se siente muy espiritual y en cambio no religiosa. No adscrito, ¿no? Exacto. Eso es un fenómeno muy del siglo XXI. Arranca antes, evidentemente. Y de alguna manera yo no trazaría una frontera muy nítida, pero yo me puedo identificar. Yo no suscribo ninguna de las grandes tradiciones religiosas y, sin embargo, el cultivo de ese bienestar, de esa sabiduría, para mí es fundamental en la vida, como persona, como escritor y como editor. Por lo tanto, esto es uno de mis motores, claramente. Muchas gracias. Estamos hablando hoy con Agustín Paniker, escritor y también director de editorial Cairós. Y ya sabéis que tenemos una sección en nuestro programa que es estos consejos, entrenando el bienestar, ¿no? Donde Blanca nos trae cada semana algunos consejos. O sea que entramos en esta sección y damos la palabra a Blanca. Muchas gracias, Carlas. Hoy voy a hablar de cómo podemos conectar con la vida espiritual, de forma muy breve, porque la verdad es que el tema da para mucho. Pero antes de entrar en el tema, puedo imaginarme que te estarás preguntando a qué se refiere Blanca cuando habla de vida espiritual. ¿Qué significa la espiritualidad? Que ya lo está tratando Agustín. ¿Consiste en seguir los mandatos de una religión al pie de la letra?
como pueden pensar algunas personas, consiste en aislarse y alejarse del mundanal ruido, o quizás consiste en meditar muchas horas para encontrarse con uno mismo. Para mí la espiritualidad es un estilo de vida que se muestra a través de la forma en la que estamos en el mundo, simplemente a través del trabajo, a través de nuestras relaciones y a través de la relación que tenemos con nosotros mismos. La espiritualidad es algo práctico en sí. Dice el maestro Choa Kok Sui, los practicantes espirituales deben tener sus manos tocando el cielo, pero sus pies han de estar firmemente arraigados a la tierra. Y no se trata de huir de la vida, sino de vivirla intensamente. Entonces, ¿cómo puedo incluir más la espiritualidad en mi vida cotidiana? Y hay muchas formas de hacerlo. Una que acaba de comentar Agustín es a través del arte. Por ejemplo, hay otras por las que, por supuesto, se puede incluir la meditación. Pero hoy he escogido centrarme en otras 3 formas diferentes sobre las que puedes empezar a reflexionar o incluso ponerlo en práctica ya mismo. La primera que he escogido es la de dedicarse profesionalmente a algo que tenga sentido para ti y que esté alineado con tus valores, con tus talentos y con tu pasión. Y es que cuanto más nos apasione nuestro trabajo y sabiendo que dedicamos gran tiempo de nuestra vida a la profesión, más conexión sentiremos, sabremos que estamos aportando valor al mundo y más felices seremos. Y para ello es necesario conocerse a uno mismo en profundidad, lo que me lleva al segundo punto, que hay que invertir energía y tiempo en construir el propio carácter de una forma consciente. Una de las maneras de conocerse a sí mismo, por ejemplo, en las que te puedo comentar hoy, es a través de las relaciones. Hay muchas, pero hoy me voy a centrar en este concepto que es muy interesante, porque podemos aprender a través de las relaciones que nos incomodan. ¿Y por qué? Pues porque una forma de ver estas relaciones es considerando que las personas que nos generan malestar están activando una emoción que nos inquieta o nos incomoda y que no aceptamos de nosotros mismos. Por ejemplo, si no nos gusta la gente que se enfada, puede que estemos reprimiendo la rabia. Si no nos gustan las personas que dudan, puede que no nos permitamos dudar. Si nos molesta la gente impulsiva, puede que esté desconectado de mi propia impulsividad. En todo caso, si vivimos las relaciones con conciencia, es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Y aunque hay muchas más cosas que me gustaría comentar y que no puedo por falta de tiempo, acabaré resaltando la importancia de vivir con compasión hacia uno mismo y hacia los demás, lo que significa sentir empatía con el sufrimiento del otro y desear que se libere del mismo y estar dispuestos a hacer algo positivo para conseguirlo. Y con esto, brevísimamente, termino hoy mi contribución a este tema tan apasionante sobre el que podría hablar horas. Así que gracias. Muchas gracias, Blanca. Nos quedamos realmente con estos 3 consejos, ¿no? De alguna manera, mirar de una manera activa de dar sentido a tu actividad profesional, alinearla con tus valores, con tus talentos, con tu pasión. Segundo, fomentar las relaciones de manera consciente y abierta. Y tercero, esta última, ¿no? Vivir con compasión, experimentar la compasión para uno mismo y para los demás. Muchas gracias, Blanca. Seguimos con plena conciencia. Y hemos estado hablando en la primera parte del programa, hemos hecho bastante referencia a la parte editorial, ¿no? Pero nos gustaría tocar también la parte de Agustín como escritor. Antes me gustaría referirme a algo que ha dicho él, diciendo que efectivamente fue su padre, Salvador Paniker, quien fundó la editorial, y él decía el mérito es suyo, yo al final he seguido, no he cambiado la línea, pero bueno, precisamente por lo que apuntaba al principio, me parece que ya es meritorio poder estar como editorial independiente con los contenidos que estáis publicando en el mundo actual, que es un tanto distinto al del año 65, ¿no? Sin que esto reste mérito ni a tu padre, por el que siempre he sentido un especial respeto y afecto, o para ti, por supuesto. Hablemos de Agustín Paniker, escritor. ¿El escritor nace, se hace? La verdad no lo sé. No lo sé, pero a mí siempre me ha gustado escribir. Eso tengo que
que confesarlo. Inicialmente era más literario, pero luego por deformación profesional me he ido más también a la no ficción, al libro de ensayo. Aunque con un tono un poco como el que tengo cuando hablo, trato de ser divulgativo. No con el tamaño, que mis libros suelen ser bastante largos, lamentablemente. Mi editor, que soy yo mismo, evidentemente no me pone ninguna objeción, pero debería haberlo hecho, y haber acortado algunos de mis libros. Pero ahí gana claramente la partida Agustín Paniker, autor, Agustín Paniker, editor. Se la gana y el editor concede que sean largos y densos algunos. Bueno, pero esto te ha permitido también tener mucha credibilidad en un ámbito incluso académico, ¿no? Sí. Porque... Yo doy muchos másters, ahí has mencionado alguno, pero doy 4 o 5 más. No más porque no tengo más tiempo, pero me gusta mucho la docencia y dar clases en las universidades. Ahora hago una en Girona, en Sevilla, aquí en Barcelona, en Madrid. Y como lo hago esporádicamente, todavía le pongo bastante entusiasmo. Sobre mis temas, mi tema, digamos, mi especialidad, por decirlo de alguna manera, es la India. Entonces, cuando hay algo relacionado con la India, siempre me llaman, o los medios de comunicación, cuando pasa algo en la India, a nivel político, o a nivel social, o religioso, pues ese es mi foco de interés. Claro, pero a veces alguien podría pensar que, claro, conocimiento de la India, porque como apuntabas en tu familia, el propio apellido tiene que ver con la India. Pero, digamos, buena parte de tu conocimiento no viene solo de los libros, digamos, sino que viene precisamente de una característica tuya, yo creo que es, si me permites la expresión, patearte, ¿no? Estar en la trinchera, recorrer, peregrinar, entrar en contacto con todo aquello de lo que después escribes y hablas. A mí me encanta viajar, tengo que reconocer, y desde hace mucho tiempo... pues he viajado por medio mundo. Bueno, hay zonas que no conozco, pero he viajado por muchos lugares y sigo viajando, Y un poco lo que decía Blanca antes, me ha gustado mucho sus 3 recomendaciones, porque además es una espiritualidad muy abierta. No solo es para mí, sino son las relaciones, es la compasión, es el trabajo. Pues ahí, compaginando trabajo y afición, empecé a publicar en los años 80 finales guías de viaje, unas que ahora son muy populares, se llaman Lonely Planet, pero en aquella época no eran tan populares, o lo eran dentro del mundo anglosajón, pero yo las utilizaba como viajero en la India o en Tailandia, en Indonesia o en Turquía, en muchos lugares que he viajado. Y entonces, mirando de seguir esas recomendaciones que decía Blanca, porque no tiene que haber una contradicción, ¿no? Si se puede, evidentemente, entre el trabajo y las aficiones, y dije, publiquemos también guías de viaje, ¿no? Por lo tanto, ese encuentro entre mi vida personal y mis focos de interés, procuro que no haya una gran contradicción. Yo en la India, como tú decías, he viajado un montón de veces. No solo todavía tengo familia allí, mi abuelo era de allí, del sur de India, pero luego yo he viajado por distintas zonas, me entusiasma. No sé si viviría allí. Es un país duro para vivir, pero en cambio me entusiasma la gente, me entusiasma las personas en la India, y eso me enamoró de la India y hice de ella mi foco de interés también a nivel intelectual. Por cierto, que hoy nos acompaña como público Eva Escolà, que nos acompañó la semana pasada como invitada, ¿no? Junto con Amaya Alguera. No sé, está aquí un poco detrás de las cámaras. No sé si tenías alguna pregunta, porque veía que hacías algunas caras, ¿no? Como de sorpresa, otras de sonrisa, ¿no? Bueno, la verdad es que podría estar toda la tarde haciendo preguntas, porque ahora me acabo de enterar que publicabas Lonely Planet, que son unas guías que yo utilicé muchísimo. Sí. Bueno, ya no las publico, pero durante los años 90, 80s y 90s sí que las publicábamos. Luego Lonely Planet se hizo tan grande que decidieron hacerlas ellos mismos en español y se unieron con un socio más grande, con Planeta. Con Planeta hemos tocado.
Y comparto una pasión también contigo, que es la India, ¿no? Uh-huh. Yo he viajado bastante por la India y viví, entre comillas, un año. ¿Así? ¿Dónde? Bueno, estuve en varios sitios, estuve en Pune, luego estuve en Anantapur, uh-huh. diferentes sitios. Justamente esta mañana, cuando venía en tren con una compañera, bueno, hablábamos de las cosas que estaban pasando aquí, del caos un poco que hay, ¿no? Y yo lo que le decía es, bueno, yo creo que es debido a este caos que, en nuestro caso mindfulness, porque es a lo que nos estamos dedicando, pero seguramente que otras cosas que están pasando, que están pegando tan fuerte, ¿no? Es una pregunta que dejo abierta, ¿no? Porque ya se quedó así un poco, pues no sé si yo pienso lo mismo, ¿no? Le he puesto, por ejemplo, el ejemplo más reciente que me venía es lo que ha pasado con este barco, ¿no? Que ningún país quería acoger, ¿no? Y que es como, ¿pero qué nos está pasando, no? Entonces, bueno, no te dejo aquí la pregunta, ¿no? Esta fuerza de Oriente que está viniendo. Sí, no, a ver. Hay que decir las formas de introspección, los valores. Blanca hablaba de la compasión, de la empatía, una serie de valores que aquí hemos tenido, pero que parece ser que con este utilitarismo que tenemos en esta sociedad, que por un lado hay que ser pragmáticos, yo soy el primero, las cosas no han de ser, se han de aplicar, pero esta especie de modelo, llamémosle anglosajón, hemos perdido una serie de principios, por ejemplo con el caso del barco de los que ha llegado a Valencia. Bueno, pues Europa tiene que renunciar a sus principios. Este es un debate bastante interesante. ¿Hasta qué punto entonces estos principios son occidentales, son europeos? En último término es un discurso que nos cuestiona nuestra propia identidad como continente. ¿Es Europa, es Occidente la tierra de las libertades, de la igualdad, de las posibilidades, de la acogida, de la misericordia, de una serie de valores que, según cómo en esos binarismos que hacemos asociamos a Occidente o no? ¿O es la tierra del capitalismo feroz? ¿Es la tierra del materialismo? ¿Es la tierra de la xenofobia? ¿Es la tierra del colonialismo? Son evidentemente las dos cosas, pero está en nuestras manos apostar por una o apostar por otra. Y ahí yo creo que ciertas corrientes de pensamiento y de práctica las deberíamos potenciar. Que haya que pagar algún precio, todo tiene su precio que pagar. Pero yo me alineo con los que hacen de la compasión, de la apertura, de la acogida, pues un poco sus principios. Y yo creo que no deberíamos, no sé si suena muy moralista lo que estoy diciendo, pero yo creo que no deberíamos renunciar a esa serie de valores que los tenemos, ¿no? Sí, quizá en la línea que decís, ¿no? Y que apuntaba Eva, bueno, quizá al final es como ver la oportunidad, ¿no? En estas situaciones a veces tan dramáticas, justamente de dar aprovechar esto para dar un vuelco a la situación. Hay que decir que a veces que el caos y el desorden a veces es muy generativo, y precisamente cuando uno viaja a la India se da cuenta de que aquel desorden, aquel ruido, aquel caos, aquella especie de bombardeo que hay, esto lo decía un embajador norteamericano, John Kenneth Galbraith, que fue premio Nobel de Economía, y que fue embajador de Estados Unidos en India en los años 60, y que dijo una frase que creo que resume bastante bien la India. La India es una anarquía que funciona, porque realmente cuando uno viaja allá se da cuenta de que es muy anárquico, pero de alguna manera las cosas han ido funcionando y parece que llevan 6.000 años haciéndolo, con sus más y sus menos, con sus problemas y sus grandes logros, no hay que idealizar la India ni mucho menos, ¿no? Y quizás precisamente esta sensación del desasosiego, del caos, del quedarnos apegados a las cosas, es lo que ha generado que en la India hayan desarrollado, hayan sofisticado más las técnicas de calma, de tranquilidad, de focalizar,
de atención. No quiero decir que la India de hace 2000 años fuese igual a la de ahora, pero en este sentido, por A o por B, tienen más experiencia, tienen una larga experiencia. La palabra conciencia, que está en nombre de este programa, en sánscrito tiene 40 palabras que podríamos traducir por conciencia. Por lo tanto, ahí hay un trabajo de muchos siglos, de muchas tradiciones, de muchas corrientes, y que hay algunos de esos elementos que sí los podemos integrar en nuestra vida del siglo XXI en Europa o en muchos otros lugares y que creo que pueden portar mucho bien, por supuesto. Bueno, antes de empezar el programa, no sé si se te ha escapado o ha sido voluntariamente, que has hecho referencia a un nuevo proyecto de libro, que ya particularmente por la temática a mí me interesa, ¿no? Y pues no sé, me gustaría que de alguna manera, ya que estamos hablando de este Agustín Paniker, escritor, nos hablaras de por dónde va o por dónde va a ir. Es un libro que llevo 3 o 4 años escribiendo. Yo me tomo mucho tiempo, mi editor no me mete prisa. Y es un libro muy sencillo, muy simple, un poco más breve que libros anteriores míos, que se llama, no es muy original el título, pero bueno, se llama Las 3 joyas. Es un libro sobre budismo. Uno de los subtítulos es Una introducción al budismo. Y las 3 joyas, pues los que conocen la tradición budista son el Buda, el Dharma y el Sangha, o sea, la figura del Buda, de quien despierta, el Dharma, lo que enseña, su enseñanza, y el Sangha, que es la comunidad de los budistas. Por lo tanto, es un libro que repasa un poco la figura del Buda, donde combino historia, biografía y hagiografía, está muy mezclado la leyenda, pero bueno, pongo el contexto histórico, sin aseptizar al 100% el relato, porque a veces es más interesante escuchar lo que los budistas han escuchado que no lo que pasó, que no tenemos mucha idea. Luego hago un poco los principios generales de la enseñanza budista. Sí, quizás los muy metidos, pues lo verán muy sencillo, el riesgo de este tipo de libros, y los menos introducidos lo verán muy complejo, y a lo mejor no llegaría a nadie, pero eso es el reto que yo creo que tenemos que asumir, intentar ser muy divulgativo, pero sin rebajar en exceso el nivel. Y luego la última parte, sobre la comunidad, en realidad es lo más original del libro, que habla de la historia del budismo. Porque la gente habla del budismo con mucha frecuencia y olvida su dimensión histórica. Y olvida que el budismo del siglo XXI, como antes han salido 4 reflexiones, no es igual al budismo de hace 2500 años de la India, ni al budismo de hace 1000 años en el Tíbet, ni al budismo de hace 1500 en Japón, etcétera, ¿no? Ha tenido sus desarrollos, uno de los cuales, muy importante, por cierto, importantísimo desarrollo, es la llegada del budismo a Occidente, del cual le dedico un par de capítulos. Por lo tanto, pretende ser una visión panorámica general de los 3 grandes joyas, como llama la tradición, del budismo. Y entonces... Saldrá en octubre. Bueno, o sea que ya está. Es que primero me ha dado la sensación de que no estaba tan... No. Esto está en prensa, que se dice ya. Vale, esto ya está en el horno. Y entonces, permíteme la pregunta, porque de alguna manera introducciones al budismo, a ver, las haylas, ¿no? Y importantes. Y muy buenas, sí. ¿Cuál sería el enfoque diferencial, conociendo que tú, un poco lo que nos has comentado de tu propia experiencia y apertura a las tradiciones? ¿Y a qué público iría dirigido? Sí, tiene quizás un par de particularidades respecto a otras introducciones al budismo. Una que a mí me interesa bastante destacar el origen índico del budismo. El budismo nace como respuesta a las inquietudes espirituales de la antigua India. Yo, como mi especialidad es la India, tengo la visión bastante global, no solo del budismo, sino del jainismo, de las Upanishads, de todo el contexto en el cual aquello nace. Y luego el budismo, y precisamente por eso es la parte más larga del libro, viaja a China, y viaja a Japón, y viaja al Tíbet, y viaja al sudeste asiático, y viaja a Sri Lanka, viaja por muchos países, y en cada uno de ellos se transforma, ¿no?
¿no? Y eso es lo que me ha gustado mostrar, esas transformaciones, esas irradiaciones como la que está teniendo lugar en Occidente. Y otro punto, si se me permite decir, que tiene de original mi enfoque, es que no es sectario, es suprasectario. A veces muchas de las corrientes, y el budismo no es una excepción, están muy sesgadas según si uno es del budismo Theravada, si uno es Mahayana, si uno es tibetano, si uno es de una corriente u otra. Esto lo sabemos, esto es así. Y hay unas rencillas y unas disputas, y yo he hecho, no malabarismos, pero me lo he trabajado bastante para intentar hacer un recuento mínimamente aceptable sin tener que estar matizando todo el rato. Esto los mahayanistas no lo dirían así o no lo verían así, sino una cosa, un recuento bastante general, aceptado por todos. Luego me lloverán las críticas seguro, pero ese es mi propósito, ha sido dar una visión bastante generalista con los riesgos que ello conlleva. Bueno, sí, me quedo sobre todo totalmente de acuerdo en las dos. Las dos referencias que haces, pero sí que es verdad ahora cuando lo decías que no siempre el sustrato indio, ¿no? En el budismo, digamos que en todo caso se ha tratado más a veces en ámbitos como más quizá académicos o especializados, ¿no? Sí. Y a nivel de conocimiento general o en el gran público, pues esto ha quedado un poco, o se desconoce, ¿no? Y esto lo puede hacer realmente interesante. Sí, porque de hecho incluso es que uno si lo pone en contexto, enseguida ve que aquello rebosa, es más, están plagiándose todo el día. La tradición que llamamos yoga de Patanjali en sus orígenes es indistinguible de lo que llaman. Utilizan hasta la teoría, el léxico de la Vidharma, de la escolástica budista, toda la teoría de los dhyanas, de los trances, incluso una filosofía muy importante de la India que se llama Samkhya. ¿Cuál es el primer estrofa del Samkhya? Es acabar con el sufrimiento. Esto es igual a la primera noble verdad. Quiero decir, pues pongo aquí dos pinceladitas. Con lo que quiero ilustrar es que el Buda tiene las inquietudes propias de la era axial, si se quiere, y en concreto de su contexto social, espiritual, filosófico. Y luego la gracia del budismo es que ha tenido la flexibilidad suficiente para adaptarse a cualquier idiosincrasia, a cualquier contexto, y lo ha hecho, hay que reconocerlo, sin idealizarlo tampoco, también pongo los puntos oscuros, pero lo ha hecho con mucha elegancia cuando se ha transmitido a distintos lugares. No digo que no haya habido sangre en nombre del budismo o que algún budista no vocifere por ahí cosas invociferables, pero si lo comparamos con otras tradiciones, sale bastante bien parado, tratándose de una cosa tan grande, tan larga, y que se ha expandido por tantos países. Bueno, hoy nos ha acompañado Agustín Paniker, estamos ya en la recta, como que nos quedan 3 minutos. Ha sido un placer tener a Agustín Paniker, editor, director de Editorial Queirós, Agustín Paniker, escritor, avanzándonos esta novedad editorial, el que tiene la suerte de tener un editor muy complaciente. Que no rechaza los manuscritos. Y que el título será Las 3 joyas. Aparecerá una introducción a la historia del budismo. Aparecerá en octubre. Ya tiene un lector, ya lo tiene garantizado, porque con lo que ha dicho me ha ganado. Y nada, agradecerle. Gracias, Agustín, por acompañarnos. No, el placer ha sido mío. Estaba aquí encantado, y con todos vosotros, y creo que estáis haciendo una labor fantástica. Pues te lo agradecemos de verdad, y te agradecemos no solo haber venido, sino tu experiencia, compartir, ¿no? Tu experiencia personal, y tu compromiso también desde esta faceta para fomentar el bienestar de las personas, y gracias por formar parte de este colectivo, ¿no? Que siempre hacemos referencia, ¿no? De personas que intentamos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional, sembrar estas semillas de bienestar de muchas y diversas maneras. Esto es todo por hoy. La próxima semana viene Jordi Sans, Chiqui. Ahora sí, lo teníamos programado hace unos días, pero hubo una festividad y lo aplazamos para hablar de deporte y conciencia. Jordi Sans fue miembro del equipo olímpico español de Barcelona 92 y tiene mucha experiencia en este tema. Muchas gracias, querida audiencia, por vuestra presencia, por vuestro corazón. Que paséis una semana consciente, con plenitud y valor.